Ahora bien, ¿por qué puede consultar el paciente? Básicamente, el paciente llega a la consulta por el síndrome esofágico, que se presenta dentro de los síntomas se encuentra la pirosis y la regurgitación. Una regurgitación que puede ser progresiva, retroesternal y que se puede agudizar de forma nocturna. El dolor torácico es un aspecto muy importante que debe ser diferenciado con alguna patología a nivel cardíaca. Es un dolor que es reflejo debido a la regurgitación y que tiene las características de cualquier tipo de dolor actinoso. Cuando existe hemorragia, erosión o ulceración, se presenta esofagorragia, que se puede manifestar por melenas, por melanemesis o por hematemesis, más frecuentemente la hematemesis. Y secundariamente aspectos reflejos como el tianismo, la cialorrea y la odenopatía. Dentro de los antecedentes familiares y personales tenemos que tener en cuenta, primero, antecedentes dispépticos de reflujo gastroesofágico, gastritis, úlcera gastroduodenal, síndrome de Mallory-Weiss y emesis continuos. Se tiene que tener en cuenta si el paciente bebe continuamente alcohol o si presenta también una neuropatía diabética, debido a que ellos pueden inducir también gastroparesis. Dentro de los aspectos congénitos se encuentra lo contrario a la acalasia, que es la calasia, un aspecto que es temporal, que no debe ser tenido en cuenta patológicamente y que puede suscitar el desarrollo del reflujo gastroesofágico. La estenosis, las atresias, los diafragmas gástricos y las hernias pueden, como ya lo hemos dicho, desarrollo del reflujo gastroesofágico. Aspectos mecánicos como la hernia hiatal, el embarazo y la gastroparesia, vuelvo a ser específico en la diabetes, puede existir neuropatía diabética que puede inducir. Aspectos sistémicos que son poco frecuentes pero que igual pueden suscitar el desarrollo, que es la esclerodermia, el síndrome de Crest, y lo más importante, los hábitos como el consumo de alimentos irritantes, el tabaco y el alcohol. Aquí encontramos algunas imágenes que muestran una esofagitis por reflujo muy severa, ulceración a nivel del esófago en el tercio distal, algunas complicaciones como la formación de pseudodivertículos. Vemos como la mucosa esofágica se encuentra muy hemorrágica, muy hiperémica. Bueno, vamos a hablar ahorita de las complicaciones del reflujo gastroesofágico, básicamente orientados a la ulceración. Primero, la complicación más frecuente es la hemorragia. Puede inducir, si la hemorragia es muy fuerte, al desarrollo de anemias. La perforación es un aspecto que puede ser poco frecuente, pero que si se desarrolla por el aspecto anatómico puede ser muy grave. El síndrome de Mallory-Weiss puede ser causa de hemorragias. La ulceración en sí va a desarrollar la inflamación, que se puede expresar por el desarrollo de estenosis secundarias o de pseudodiarticulosis. En sí no es patológica, pero que puede ser molesta para el paciente. Esta estenosis secundaria se puede manifestar también con una disfagia permanente. Y como yo lo había dicho, ese fenómeno inflamatorio inducido además por una mutación continua de genes puede inducir el desarrollo de la metaplasia de Barrett o esófago de Barrett y finalmente adenocarcinoma esofágico. Por último vamos a hablar del síndrome de Mallory-Weiss y el esófago de Barrett. El síndrome de Mallory-Weiss son laceraciones a nivel de la unión gastroesofágica producida por emesis continuas precedidas por náuseas, como lo digo frecuentemente en alcohólicos. Se manifiesta continuamente con hematemesis. La ulceración no es muy frecuente, la perforación no es muy frecuente. Puede ser por diversas etiologías, como lo he dicho, alcohólicos o hernias hiatales, y provoca laceraciones a nivel distal. Si se llegase a producir una perforación, se denominaría el síndrome de Borghead, pero que es muy infrecuente. Por último, encontramos la principal complicación de la esofagitis por reflujo, que es el esófago de Barrett. En sí es una metaplasia del epitelio esofágico, frecuentemente hacia mucosa intestinal o mucosa gástrica. Puede estar asociada a estenosis o ulceraciones y en sí a la inflamación. No produce síntomas, pero ¿cómo nos puede indicar que puede existir una metaplasia y por tanto el desarrollo del adenocarcinoma? Por todo el síndrome esofágico manifestado
en la esofagitis por reflujo y los antecedentes de reflujo gastroesofágico. Aquí observamos las laceraciones superficiales que constituyen el síndrome de Mallory-Weiss, la estenosis péptica, la ulceración, una ulceración que ya es muy grave, y la metaplasia de Barrett. Bueno, ahora vamos a hablar de las complicaciones y de las patologías a nivel gastroduodenal. Entonces, dentro de ellas vamos a tratar las gastritis, las úlceras, las hemorragias digestivas, el síndrome pilórico y por supuesto, por favor. Primero, entonces, hablemos de las gastritis. Pues el término gastritis es muy comúnmente usado tanto por médicos como por pacientes para referirse a cualquier manifestación a nivel del epigastro. Pero hay que tener en cuenta de que sus síntomas a veces pueden confundir con otras enfermedades, entre ellas pues, la úlcera o un carcinoma. Entonces, ¿qué es gastritis? Es la inflamación de la mucosa gástrica. Se divide en dos, en gastritis aguda y gastritis crónica. Primero hablemos de las gastritis agudas. Entonces, principalmente es producida por el consumo de fármacos antiinflamatorios no esteroideos como la acetaminofén y ibuprofeno. También es producido por alcohol, por el tabaco y por medicamentos antineoplásicos. La uremia también lo puede provocar, infecciones sistémicas tanto bacterianas como virales, un estrés, por ejemplo, en quemaduras o después de un posquirúrgico. La isquemia, el consumo de tóxicos como por ejemplo intentos de suicidios con álcalis o sustancias muy ácidas y el trauma mecánico. La morfología de la gastritis aguda se divide en una forma leve y una forma intensa. En la forma leve hay congestión vascular y edema en la lámina propia, pero no hay abrasión del epitelio, eso es muy importante. Además hay infiltrado de neutrófilos polimorfonucleares por encima de la membrana basal, lo que significa que es una inflamación activa. Y la morfología intensa, hay ya erosión, que pues se refiere a la excavación del epitelio, de la lámina propia y de la muscular de la mucosa sin sobrepasar esta. Además hay infiltración de células de neutrófilos polimorfonucleares y puede haber pus y fibrina, pues además de la hemorragia. Entonces cuando hay hemorragia y erosión se denomina gastritis hemorrágica erosión. La clínica de la gastritis aguda a veces es asintomática y cuando no lo es, pues se manifiesta con dolor en zona de epigastrio, náuseas, vómitos y salida pues, de sangre en forma de hematema. Bueno, ahora la gastritis crónica. Principalmente es producida por el coaterpinol. También puede ser por un trastorno autoinmune, por sustancias tóxicas, después de cirugías. Trastornos motores y mecánicos como por ejemplo besoaris o atonia gástrica o otra reducción y por radiación. Pues es una inflamación, como su nombre lo dice, pues de células de inflamación crónica que puede conllevar a cuatro situaciones: una atrofia de la mucosa, una metaplasia intestinal, el desarrollo de displasias y por último de un carcinoma. Bueno, ¿cuál es la morfología de la gastritis crónica? Primero que todo, pues hay linfocitos y plasmocitos. Además, hay cuatro situaciones morfológicas las cuales la identifican. La primera es el cambio regenerativo, en el cual pues, el epitelio prolifera ante pues, la abrasión que se está produciendo. El otro es la metaplasia, que el epitelio cambia de cilíndrico, que es del estómago, a epitelio columnar con capacidad de absorción, con células caliciformes adyacentes y con a veces protrusiones a manera de pecho. También se puede producir atrofia de las glándulas mucosas, pues especialmente en causas medioambientales. Y finalmente pues una displasia en el cual ya se produce un desorden pues, de las células en su tamaño, en su forma de proliferar y a lo último puede formar un carcinoma. Las características clínicas pues, son pocas, entre ellas son las náuseas, vómitos, molestia abdominal, se puede producir una hipocloridria pues, por la destrucción de las células parietales y un desarrollo de úlcera y carcinoma. Entonces, dentro de las gastritis crónicas están las autoinmunes, que hace parte pues, del 10% de estas. Es producida porque el cuerpo genera anticuerpos contra tres componentes de las células parietales, que son la hidrógeno potasio ATPasa, el receptor de gastrina y el factor intrínseco. Entonces fácilmente puede formar una anemia perniciosa por el mal transporte de la vitamina B12.